Hola, como siempre bienvenidos a este nuevo programa de Carta Blanca y en el día de hoy vamos a invertir quizá las cuestiones en el sentido de que, o el programa, ¿no? En el sentido de que muchas veces me hacen una pregunta y normalmente pues damos una respuesta del tema que sea y por supuesto relacionado pues con medicina en cualquiera de sus ámbitos y sobre todo los practicantes de la medicina en cualquiera de sus ámbitos. Entonces, cuando recibí una revista, revista OMC, significa la Organización Médica Colegial, que como colegiado, pues en la provincia que sea, pues vamos recibiendo, pues con la frecuencia que está estipulada, donde allí se nos vienen diciendo, pues una serie de noticias, pues que lógicamente es de interés, pues por lo menos para nosotros, ¿no? Entonces me ha llamado mucho la atención este mes porque pone aquí una carta a todos los colegiados, en el sentido de que, ahora leeré textualmente, sin comerme ni un punto ni una coma, pero que fíjese usted o ustedes, en el sentido que ya aquí hace 2 o 3 años, ya no recuerdo bien, y no lo puedo mantener en pie por la falta de memoria, tendríamos que mirar un poco archivos, que sobre lo que nos dicen ahora los colegiados, ya se habló aquí, como digo, hace pues entre 2 y 3 años y en en otra carta blanca, ¿no? Sobre el tema que ahora mismo yo les voy a, digamos, les voy a invitar a esta participación de lo que esta organización médica colegial o esta revista que es, digamos, su difusión externa para todos los colegiados, yo les voy a invitar a ustedes, les voy a hacer partícipes de esto que me han referido pues este mes y que por supuesto, aunque tarde, no mal, por supuesto que no, pero eso sí tarde, pues como dice el refrán, más vale tarde que nunca, pues se han referido a un tema que era, creo yo, bastante sangrante para cualquier dignidad y sobre todo para la dignidad pues del cuerpo médico, que en definitiva yo pienso que es una sociedad civil, o debería ser una sociedad civil, pues por lo menos elitista con las grandes cosas que eso conlleva y también con las grandes obligaciones que siempre ha estado sellado, ¿no? En el sentido, y ya no me voy a entretener más, vamos a leer textualmente pues esta carta que me han dirigido y que, como decía, pues les voy a invitar a ustedes a que conozcan su contenido, ¿no? Dice: carta a todos los colegiados. Dice: querido amigo y compañero, este soy yo y también usted, ¿no? O querida amiga y colegiada, da igual. El objeto de esta carta es llamar tu atención sobre un hecho que, a juicio de nuestra organización, es muy grave y que nos obliga a informar a todos los médicos. Dice: hace tiempo habrás observado en televisión y otros medios que aparece la propaganda de determinados medicamentos y a continuación el eslogan: consulte a su farmacéutico. Ustedes ya recordarán, ¿no?, en ese sentido, o si les suena esto que nos están refiriendo y que ahora les invito. Dice: al mismo tiempo hemos ido conociendo programas perfectamente elaborados dirigidos a los que ellos llaman atención farmacéutica y que comprende el estudio y tratamiento de diversas patologías. Dice, donde se presenta, es que me he dejado las gafas, dice, donde se presenta al farmacéutico como experto en medicamentos y por ello con capacidad de tratar cualquiera de las citadas patologías, por supuesto no quirúrgicas, estableciéndose de hecho una relación farmacéutico-enfermo en detrimento de la relación médico-enfermo. Esto, de forma diversa y amplia, se está introduciendo en la sociedad en forma de escritos, trípticos, anuncios, etc. Por todo ello, este Consejo General se ve obligado a hacer un esfuerzo informativo a todos los médicos a fin de concienciar y advertir del grave peligro que supone para la salud de los ciudadanos la exclusión rutinaria del médico. Es más, tenemos conocimientos de que hay propuestas de los farmacéuticos en el sentido de que se les deje ciertas patologías por ellos llamadas banales, una alergia, una fiebre de heno, un acné, etc.
Congreso Mundial de Farmacia decía, el objeto es dejar la responsabilidad sobre estas enfermedades en manos de aquellos profesionales que mejor y más barato lo hagan. La relación entre el enfermo y su médico sigue siendo clave en la práctica de la medicina de nuestro tiempo y de todos los tiempos, y con más motivo en una medicina centrada en el paciente. Eso es lo que refería el doctor Cristóbal Pera, que no tengo el gusto de conocer, pero lo tengo que relatar aquí. Espero que, en aras de la defensa de nuestra profesión e incluso de los intereses de los médicos y especialmente de los médicos jóvenes y de los futuros médicos, te solidarices y actúes en consecuencia. Bueno, como esta es la carta íntegra que viene en esta revista OMC de este año, entonces en ese sentido me ha hecho mucha gracia, en el sentido de que, según decía el Congreso Mundial de Farmacia, el objeto es dejar la responsabilidad sobre estas enfermedades en manos de aquellas profesionales que mejor y más barato lo hagan. Eso es una cosa que puntualmente pues, llama mucho la atención, ¿no? Y sobre todo, ya refiriendo pues esta revista a nuestros colegiados o a nosotros, sobre todo los que interesen sobre todo a los médicos jóvenes y a los futuros médicos. En ese sentido, bueno, de esto ya hablamos o llamamos la atención nada más que salió el primer anuncio que tuvimos la desgracia de ver, ¿no? En ese sentido, o con esas connotaciones publicitarias. Entonces, particularmente, y ahora iremos con otra cosa muy importante, pero a esta cuestión, a esta respuesta, que ya digo que aunque es un poco, perdón, es un poco tardía para nosotros, como una revista o una publicación que tiene la obligación, porque también se paga, lógicamente, por estar colegiado, tiene la obligación de informar lo más rápido posible pues, a la gente que está pues, en la batallita de todos los días, practique la medicina que practique, pues está claro que, bueno, aunque tarde, por lo menos ha sido bastante escueta, pero que yo me voy a atrever pues, a poner alguna pequeña coletilla, ¿no? Entonces, si ese Congreso Mundial de Farmacia decía que el objetivo era de dejar en manos a profesionales que lo hicieran mejor y más barato, pues eso evidente es mejor, Lógicamente, el hacer farmacia o el estudiar farmacología, eso es una cosa que es importante. No ya tan importante, tal y como están las cosas hoy en día, para mí no es tan importante o no merece tanta, o no es tanto arte, me refiero en el 98% de las ocasiones en las que, como decía, un farmacéutico es sencillamente un expendedor de unas cajitas con un nombre farmacológico o un nombre comercial y que luego pues en los prospectos pues ahí viene pues todo el tararí, todo el tururú de lo que consta ese medicamento y para qué está indicado en ese sentido. Entonces, pues más barato en ese sentido pues sería, ya que como simples expendedores, porque yo tengo un vecino de mi casa que no tiene estudios ninguno, el hombre está en paro, pero entonces se dedica a vender una serie de golosinas por la calle y también cigarritos sueltos y cositas de estas, entonces, ¿por qué a este señor no se le permite, digamos así, pues expender estas cajitas precisamente con el nombre ya, solamente pues tendrían que venir esos usuarios pues con una receta firmada y automáticamente ese señor sin título ninguno, sencillamente pues estar dado de alta pues en las cuestiones fiscales del ayuntamiento o lo que sea, pues sencillamente pues para expender todos esos medicamentos. Pero los farmacéuticos dicen que eso nanay. ¿Por qué? En su sentido pues monopolista como ha venido siendo pues hasta ahora, ¿no? O en ese sentido pues, también es injusto que a mí resulta que si viene yo porque ahora practico desde hace un montón de años exclusivamente pues medicina natural o acupuntura, pero a mí si me ponen el primero otro médico acupuntor o un simple acupuntor, me da igual. En el primero yo vivo en el cuarto, y eso es un mercado completamente liberalizado. Y yo estoy muy de acuerdo en ese sentido. Sí, señor, es más bueno, lógicamente es más bueno o es mejor profesional y atiende mejor y hace más horas, y etcétera, etcétera, pues
Yo lo único que tengo que hacer es un poco superar esa competencia o superar o meterme dentro de esa competitividad. Y eso ocurre absolutamente en todas las profesiones, mientras que un industrial, un industrial farmacéutico, pues ahí tiene, pues desde hace tiempos y tiempos, inmemoriales, por supuesto yo ya no me acuerdo, pues ese monopolio, en el sentido de que si en la calle del Percebe, número 7, hay una farmacia, como mínimo, no sé a cuántos metros, si será 50 a 100 metros o eso irá por distrito, eso ellos sabrán, pues no se puede poner absolutamente ninguna farmacia libremente. ¿Por qué? Porque eso ya es terreno o coto donde no se permite cazar, digamos así, como en los campos cuando vemos esa señal, coto privado de caza, hasta dentro de 100 metros, 200, 500 no hay otro coto distinto. Entonces, bueno, aquí en ese sentido creo que es justo en esta respuesta, sería mucho más barato que mi vecino expendiera tranquilamente, como son enfermedades banales, que aquí no pasa nada, bueno, si una fiebre de heno o una alergia es una cosa banal, pues que venga Dios y lo vea. Usted pregúnteselo al señor o al chiquillo que lo está sufriendo. O si una gripe es un tema banal, pues que venga Dios y lo vea. Entonces, si estamos hablando sobre banalidades, yo pienso que banal es el rollo del Congreso Mundial de los Farmacéuticos. Entonces, ahí yo me siento particularmente pues muy agraviado, como se pueden sentir absolutamente pues cualquier profesional en ese sentido. Hombre, ya partiendo en el sentido de que, bueno, pues tantas cuestiones, digamos que los farmacéuticos mayores pues irán desapareciendo, como los médicos y acupuntores ya mayorcitos, pues con el tiempo, lógicamente, iremos desapareciendo. Pero eso, desde luego, no tiene absolutamente ninguna importancia, sino que lo que verdaderamente importa son para los nuevos, a los estudiantes que hay ahora, para los médicos jóvenes que tienen que venir y, lógicamente, y acupuntores. Quiero decir, y uno de mis grandes sueños es que quizá todo esto se vuelva a juntar en el sentido de que todo, ya no será todo tan sumamente compartimentado, sino que medicina solamente habrá una como arte en el sentido de que, mire usted, ahí tiene usted un Miura con 5 años y la cuestión es que haga lo que quiera, pero con muchísimo arte, pues lo que tiene que hacer es lidiarlo y hacerle las cosas pues bien, ¿no? En ese sentido. Entonces, algún día, por supuesto, que todo esto se va, porque no va a quedar otro remedio y porque el peso, sobre todo de la historia, y sobre todo por la eficacia y tal y como vienen los tiempos ya, parece ser que algún día esto acabará y quizá pues sea uno de nuestros pequeños sueños y el por qué estamos aquí diciendo esto pues antes de que desaparezcamos, lógicamente. Entonces, como no importa, porque todos nos iremos, aquí lo importante son precisamente para estos médicos jóvenes, mucho más jóvenes, e incluso pues para los estudiantes o todas aquellas personas que tienen esa ilusión de dedicarse pues al arte de la medicina, ¿no? Ya en ese sentido ya estoy un poco más globalizado o de una forma mucho más holística, ¿no? Que es de lo que se trata y hemos dicho tantísimas veces, ¿no? Entonces, para esos futuros, para que no se les vaya, lógicamente, esa ilusión y, por supuesto, con esa gran vocación, en el sentido de vivir por y para esta profesión, pues entonces así iremos evitando uno de los muchos males, bueno, hoy en día llamados síndromes, ¿no? Síndromes como lo que les quería relatar, que yo cuando he leído esto no sabía, ¿no? No sabía sobre el síndrome de Adriano. Digo, coño, ¿y esto qué síndrome será este? Porque entonces, pues claro, entonces, ¿qué es ese síndrome de Adriano? Se preguntará usted o se preguntarán ustedes, ¿no? Entonces, dícese o dígase, la definición que viene en esta revistita, dígase de toda actitud prepotente, arrogante y deshumanizada del paciente, sus familiares, sus representantes legales, los responsables de su seguridad social u otros, que pretenda menoscabar injustamente la importancia y la calidad del acto médico, realizado por un profesional ético y competente, cualquiera que sea su fin o su intención. Entonces, bueno, esto ya parece ser que ya vamos entendiendo, ¿no?
Entonces, claro, esto parece ser que es muy raro, ¿no? Porque siempre se ha hablado, pues, o normalmente, hoy en día, los médicos, digamos, somos de las sociedades civiles, digamos, o el cuerpo, digamos así, pues más vilipendiado y más menospreciado, en el sentido de que, bueno, pues todos sabemos, ¿no?, que ahora, antes se hacían chistes sobre, yo qué sé, un montón, ¿no?, pero ahora se hacen chistes, o sea, para que la gente se descojone o para pasar el rato, se hacen chistes de los médicos, ¿no?, pues desde dentistas, a acupuntores, da igual, a cirujanos, da igual, es el cuerpo médico que ya se toma un poco más a pitorreo, digamos, en la Vox Populi, ¿no?, en ese sentido. Entonces, ¿por qué se ha llegado a este tema, ¿no? Entonces, siempre se ha ido menospreciando al médico, pero fíjate, ya está saliendo quizá un síndrome que ya va afectando incluso al propio paciente o al propio usuario de esos servicios que de una forma u otra pues va dando ese profesional, ¿no? Y digamos que lo va dando pues en su mejor condición o por supuesto con su mejor voluntad y amplias dosis de vocación, que es lo más ideal, ¿no? Ya no vamos a decir nada más. Entonces, el por qué viene ahora este síndrome, ¿no?, que en el sentido de que el paciente parece ser que incluso pues ya solamente tiene derechos y por supuesto parece ser que no tiene obligaciones, ¿no? Entonces están olvidando, o la cosa se está desmadrando de tal manera que parece ser que esto ya, pues, aquí hay un revoltijo que nadie se aclara. Entonces, bueno, esa situación ya creo que no la podemos imaginar, incluso usted se la puede imaginar en muchísimos sentidos, ¿no?, tanto en un sentido o en un bando como en el otro bando, ¿no? Entonces, ¿cuál puede ser el origen, digamos, como tal síndrome o la etiología de este síndrome, ¿no? Entonces, yo personalmente pensando, pues no solamente tengo que hacerlo pues desde que incluso era estudiante de medicina. En ese sentido, pues nosotros tuvimos la suerte o la desgracia de ver los grandes cambios, ¿no? En ese sentido, cambios sociales y cambios de política y cambios de absolutamente todo, porque nos pilló precisamente esa época, ¿no? Entonces, claro, pensando en las últimas historias o la historia más inmediata, pues pueden ser 18, 20 años o 25 años, da igual. Entonces, una de las razones fundamentales es que ha habido una gran transformación de la universidad y sobre todo pues uno de sus apartados son las facultades de medicina. Y entonces creo que ya lo he comentado en alguna otra ocasión, que uno de los grandes errores, según mi modesto entender, fue precisamente el descabezar o el descabezamiento de las jerarquías que, digamos, imponían las cátedras, Entonces, las cátedras donde la cabeza número uno era el catedrático, pero el catedrático normalmente pues era como aquella persona mayor y sobre todo experimentada y con todos sus méritos, digamos así, vamos, y toda su dedicación, y había llegado allí y por supuesto eso normalmente pues no llegaba ni muchísimo menos a dedo, ¿no?, ni muchísimo menos, ¿no? Entonces eran por una serie de méritos y de dedicación y de conocimiento y llegaban precisamente a adquirir esa cátedra, ¿no? Entonces, en ese sentido, una de las razones fundamentales fue el descabezamiento de esas cátedras, ¿no?, con respecto a las facultades de medicina, que en definitiva es lo que más me interesa a mí, ¿no? Entonces yo recuerdo perfectamente que, bueno, ahí estaba estipulado, en democracia no sé si había poca, la verdad es que poca, pero en esa, digamos, sociedad jerarquizada, en esa sociedad médica jerarquizada, normalmente por años, por antigüedad, por méritos y por conocimiento, digámoslo así, pues uno sabía perfectamente pues en qué sitio estaba. Y si quería subir escalón, pues ya sabía lo que tenía que hacer. Y por supuesto, si no quería bajar un escalón, también sabía lo que no tenía que hacer, ¿no?, que eso también era muy importante. Entonces, claro, como es cierto, no es lo mismo desde ese pequeño prisma, o esa cara de ese prisma, pues no es lo mismo despuntar precisamente por los conocimientos y la experiencia y por la mayoría de edad, que no es lo mismo que apuntalar estos mismos a base de votos que, aunque socialmente pueden ser muy iguales, pero
digamos, en conciencia, todos los votos dentro de la universidad no son los mismos. Y la verdad es que no nos llamemos, bueno, usted a mí me puede llamar lo que le dé la gana, ¿no? En ese sentido, pero yo pienso aquí, así, aquí, y yo lo tengo que decir. Entonces, tal y como funciona ahora, en ese sentido, pues un voto de una señora limpiadora de ese mismo hospital, digamos así, que está íntimamente pegado a esa facultad de medicina, pues vale exactamente lo mismo que un jefe de servicio con 20 años o 25 años de experiencia. Entonces, esa persona, su dignidad es igual que la dignidad de ese jefe de servicio o ese máximo responsable de cirugía o cualquier otra especialidad. Hombre, como persona, por supuestísimo que sí, pero en la cuestión a la que le atañe, en el sentido de responsabilidad y sobre todo en cuestiones de docencia, etcétera, y funcionamiento, pues no es lo mismo, ¿eh? Entonces, claro, quizá esos sean una de las contras en el sentido democrático para que una cosa pues vaya por su sitio en ese sentido, ¿no? Como hemos dicho en muchísimas ocasiones que, bueno, pues todo no es perfecto, ¿no? Pero en ese sentido, para las facultades, de la forma en preparar a una persona y jerarquizarla, en ese sentido, yo pienso que era bastante buenos. Entonces era, vamos, lo que aquí se puede llamar la politización de la toga, o las politizaciones de los bonetes y las togas, ¿no? De esos, digamos, catedráticos, ¿no? Entonces, claro, haciendo también historia, yo recuerdo, y fíjese usted con el paso de los años en lo que hemos ido cayendo, ¿no? O sea, pasamos de lo blanco a lo negro y evidentemente ni tan bueno es lo que hay ahora quizá, ni tan malo quizá era lo que había antes en ese sentido, ¿no? Y no estoy haciendo absolutamente ningún tipo de apología, pero lo que es cierto, y es mi sensación, y es mi sentimiento, y con estos 20 últimos años es lo que creo que ha pasado, pues la cadena, digamos, proteica, o el ADN, o el sello que esto lleva, parece ser que son, o esto venía dado por esos rencores, trasnochados normalmente o alimentados por gente con bastantes complejos, ¿no? Y por supuesto con poco conocimiento para las cuestiones que realmente eran, ¿no? Como era el tema de la universidad, ¿no? Y sobre todo de las facultades de medicina. Entonces, claro, ya hablando sobre este tema, ya más o menos ya podemos ir haciéndonos una idea de qué va este síndrome de Adriana, ¿no? Entonces, como todos los síndromes, y según nos explicaban, nos enseñaban en la facultad, pues es el conjunto de signos y síntomas, ¿no? Entonces eso tiene una etiología y por supuesto luego tiene una clínica que es esa manifestación externa de los susodichos anteriormente. Entonces, claro, los síntomas, digo, más externos, pues es que el profesional, el médico, tal y como están las cosas, el médico, ese señor o ese profesional vilipendiado, está abocado, pues, hoy en día ya, pues, a una simpleza comercial, y es así, así de duro, y muchas veces, o la inmensa mayoría, pues, esa simpleza comercial la hace, pues, gracias al dolor del paciente. Mira lo que estoy diciendo, es una cosa bastante grave en ese sentido, ¿no? ¿Por qué? Porque, lógicamente, el médico o ese profesional pues necesita, pues es una persona pues como usted, pues tiene una boca, tiene un estómago, tiene unas necesidades básicas y tiene una familia, y tiene una mujer y unos chicos y, lógicamente, pues tiene que tener su coche pues como para cubrir unas necesidades básicas como las necesita usted o cualquier otra persona. Y en ese sentido, ¿qué ocurre? Hombre, yo recuerdo, pues amigos míos, pues cuando desde los 9, 10, 11, 12 o 14 añicos, pues a los 14 años, recuerdo que ya han pasado, o ha pasado por el Ebro, pues en ese sentido ya ahí tenías ya los caminos se podían ser divergentes ya, o uno se iba a trabajar, entraba como aprendiz, etcétera, etcétera, y con el paso de los años, pues iba escalando sus posiciones en esas artes y en esos oficios. O seguías estudiando, después de aquel bachiller elemental, al superior, hacías el PREU o el COU y pasabas a la universidad. De la universidad, pues te clavabas allí 4, 5, 6 años, en este caso 6 años, más uno que perdías, pues 7, de tal manera que, bueno, pues entrabas a los 18 años y a los 25 años, digamos así, pues ya eras licenciado, licenciado por una facultad de medicina. Eso ya te daba un título de médico general, y ya podías abocar, pues, a dos cosas,
o seguir trabajando, ir por las APD para irte a un pueblo, o hacer una especialidad pues para quedarte en una ciudad en un gran hospital. En ambos casos siempre tenías que pasar una serie de oposiciones que manda tela, quiero decir, aprobar un MIR o aprobar unas APD, pues lógicamente eso había que echarle cojones al asunto y sobre todo echar el culito en la silla y los codos en la mesa, pero un montón de años, y normalmente en el primer año no sacabas normalmente esas oposiciones. ¿Qué ocurre? Que luego estabas 4 o 5 años de especialidad. De especialidad, ya estamos hablando de un hombre hecho y derecho, bueno, iba a decir una barbaridad, pero no la voy a decir, ya tenemos un señor con 30 años, con 30 años, normalmente, pues a la sopa boba de sus padres ya no tan jóvenes, aguantando el temporal, y normalmente pues con su media novia o su mujer el que se casaba y tal y cual, pero en unas necesidades muy precarias. Entonces ya cuando hacías esa especialidad, pues tenías que sufrir otra oposición, digamos así, pues para tener pues plaza en mando, digamos así, o un puesto ya que de tu propiedad en ese sentido, ¿no? Pues para hacer tu profesión pues a lo largo de toda tu vida, ¿no? En ese sentido. Pero ¿qué ocurre? Pues una persona con 30 años, tú no puedes estar, un médico que le ha costado en ese sentido, no es mejor ni peor que otra persona de otra sociedad, o es más importante o menos importante, todo es necesario y todo es muy digno. Pero una persona con 30 años tú no la puedes tener con 20.000 duros al mes, o sea, 100.000 pesetas al mes o 125. Y si usted quiere ganar un poquito más, pues tienes que hacer una serie de guardias de 24 horas y tienes que estar allí a las 8 de la mañana hasta las 8 de la mañana del día siguiente, pues en puertas o en urgencias o donde usted quiera ser. Entonces imagínese un chaval, aunque tenga muy joven, con 30 años, ¿qué tal estará trabajando 24 horas? Y ya sabemos que cómo están las puertas las urgencias, ¿no? Que por un dolorcito de muelas, malos usuarios usan ese servicio pues para que le den un típico analgésico, ¿no? Entonces imagínense esa persona pagada 40.000 duros al mes, con 30 años, con muchísimas necesidades, como usted y como yo y como cualquiera. Entonces, en ese sentido, ¿qué ocurre? Que tampoco es, humanamente hablando, pues ese chaval tiene que estar alimentado. Y como su estómago le diga catacrás, hombre, ya no digo robar, pero se va a espabilar en otros sentidos, pero las obligaciones que tiene morales por su educación, etcétera, etcétera, pues es que está obligado en muchísimos sentidos. Y por eso siempre he defendido, porque creo que es bastante justo, que a un médico, para que no se vea involucrado en tantísimos follones, coño, pues págale conforme Dios manda. ¿Para qué? Porque es que ha llevado muchísimos años pues sentado en una silla, estudiando, a costa de sus padres, o yo qué sé, a costa de sus amigos, me da exactamente igual. No ha disfrutado de su juventud y ahora se encuentra con 30, 32 años y no tiene ni una peseta, no como aquel chavalico que trabajando desde los 14, pues ya fue haciendo su economía, ya fue haciendo su familia, etcétera, etcétera, y está pues socialmente pues más o menos tranquila, ¿no? Pero un médico hasta ahora no ha ocurrido así. Entonces, ¿qué ocurre?